Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida, por estar presente en este día tan especial que es tu día. Agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu gracia, por tu misericordia, pero sobre todo por permitirnos un día conocerte, Señor, por un día buscarnos, Señor, porque tú nos encontraste, Señor, y nos diste la oportunidad de vivir, Señor, bajo tu dirección, porque has tenido un plan muy especial para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Danos la oportunidad en esta mañana de poder aprender más de tu palabra, para que podamos, Señor, seguir extendiendo tu reino. Que seamos obreros, Señor, soldados de tu palabra en todo tiempo y lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Libera al misionero que llevas dentro. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos, en el capítulo 18, el verso 9 y 10. Leemos aquí en la palabra de Dios un suceso muy importante que tiene que ver con la vida de Pablo. El texto dice: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a leer. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjate que Pablo ya había pasado por otras ciudades donde sucedía casi lo mismo. Llegaba a la sinagoga, predicaba de Cristo, unos se convertían, otros obviamente se enojaban, no les gustaban que les hablaran, inclusive muchos rechazaban y perseguían, lo golpeaban, o muchas veces lo apedreaban. Por lo tanto, Pablo, como cualquiera de nosotros, seres humanos, tenía temor de eso, que vuelva a sucederle, que le vuelva a pasar. Ahora, en la ciudad de Corinto, donde se encontraba. Pero Jesús mismo se le aparece a través de una visión para decirle que no tenga miedo, que siga hablando de su evangelio, porque Jesús tenía mucho pueblo en ese lugar. Aún en una ciudad llena de muchos problemas, de muchos errores, digamos, de muchos pecados, Dios había elegido a muchas personas para hacerlos sus hijos y formaban parte de este ejército de Dios. Y Pablo necesitaba que se les predicara a estas personas. Y eso fue lo que hizo Pablo durante 1 año y medio. Tal vez pueda ser esta la circunstancia en la que podamos encontrarnos, ¿verdad? Y se ha apagado ese fuego, ese avivamiento que teníamos, que empezamos de repente en los primeros años de nuestra vida cristiana de predicar el mensaje de Dios. Así como Pablo, no tengamos temor de compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros, por nuestras familias, por nuestra vida misma. Como dice, habla y no calles. Tal vez hay personas aún en nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestras familias, que necesitan escuchar de Jesús. Y es más, tal vez existan muchas personas que también están predicando cerca a nosotros. Sin embargo, Dios quiere que todos desarrollemos este plan de llevar y extender su reino. Así que habla y no calles. Empecemos tomando lo que el Señor nos dice. Unidad, consulté a un amigo pastor cómo había conocido la palabra de Dios, cómo él había llegado a Cristo. Y él me relató una historia muy breve y me dijo: yo viajaba de Trujillo a Chiclayo y no conocía nada de la palabra de Dios. Y yo me iba leyendo unos libros que me gustaban mucho, que tenían que ver con esoterismo, con lectura del tarot, de las cartas. Y mientras yo iba leyendo, al lado mío, en el bus, iba una pareja de esposos y un señor me miraba constantemente. Yo me incomodé y le pregunté: ¿por qué me mira tanto?
Y este señor me dijo, lo que pasa es que ese libro que estás leyendo es un libro que no te va a enseñar nada bueno en la vida, te lleva a condenación. Y este pastor me dice, yo le respondí, ¿y a ti qué te interesa, no? No te metas. Además, ¿tú qué vas a saber de lo que yo leo? Inclusive le siguió insistiendo. Le dijo, quería contarte que hay un plan diferente para tu vida, deja esas cosas, hay un mejor libro que es la Biblia. Él le dijo, no. Es más, dice, me contaba, yo tenía deseos de pararme y tal vez darle un golpe a este señor, porque me insistía. En un momento dado le dije, deje de molestar, y él dijo, está bien, pero ¿sabes qué? Voy a orar por ti, para que un día Dios toque tu corazón y transforme tu vida. Y él dijo, haga lo que quiera. Dice, yo por la incomodidad dejé de leer el libro y un rato y vi que este señor cerró sus ojos y se puso a orar. No me preguntó ni mi nombre porque sabía que yo no le iba a darme y se puso a orar. Y casi todo el camino lo vi orando. Cuando bajamos, nunca más lo volví a ver. Pasaron los años hasta que yo conocí al Señor Jesucristo. Este hermano ahora es un pastor de una iglesia y cada vez que le preguntan sobre las misiones, él dice, este hombre empezó llevándome el mensaje de salvación de una manera que yo no entendía. Sin embargo, el Espíritu de Dios fue colocando personas, como dice aquí. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Solamente tú habla y no calles, porque este señor solamente dio el primer paso. Más adelante, seguro que hubieron otras personas, otros hermanos que continuaron el plan de Dios. Recordemos que es el Espíritu Santo quien va añadiendo a nuestra iglesia. Qué importante, mis hermanos. Habla y no calles. En esta mañana quiero que veamos los pasos para activar ese misionero que tenemos dentro que tal vez se ha apagado un poco y que tal vez recordamos cómo lo hacíamos anteriormente. Y he colocado estos pasos que nos van a ayudar a recordar un poco, a fortalecer en nuestras vidas ese misionero que llevamos dentro. En primer lugar, mis hermanos, quiero hablarles de que Dios ha hecho una convocatoria. ¿En qué consiste la convocatoria o el mandato de Jesús? Jesús nos dio una gran misión, ser continuadores de su pasión, de extender su mensaje de amor en el mundo. Como discípulos somos ordenados por Jesús a ir y a hacer más discípulos. Y no es una misión de algunos, sino es de todos. Imaginémonos una convocatoria en la cual nos elijan para poder desarrollar un trabajo. Y a veces cuando hemos ido a buscar si nos han convocado, hemos buscado en la lista si estábamos ahí. Cuando hemos dicho, sí, estoy en la lista, nos sentimos contentos. Imagínense que Dios nos ha elegido a nosotros en esa convocatoria para llevar su mensaje de salvación. Qué hermoso honor, qué responsabilidad y qué gozo de poder extender el reino de Dios. Que el mismo Señor nos diga, Martín, Carlos, Luis, Rosa, ustedes han sido convocados por mí para extender el reino de Dios. Y el Señor nos dice, habla y no calles. Tal vez nosotros lo que estamos haciendo es, estamos de repente apagando esa luz que Dios quiere que transmitamos, al no decir nada. O estamos escondiendo el pan bajo la mesa, que Dios nos ha pedido compartir con muchas personas. Qué importante recordar en este primer punto que Dios nos ha convocado. Pero sin embargo, recordemos que muchas veces, como aquí, como Pablo, nos llenamos de temor, ¿verdad? Y podíamos tener temor, que es normal en el ser humano, ¿no? Ese temor que a veces nos gana y nos impide de que podamos seguir nosotros adelante. Aunque la palabra de Dios dice, ¿verdad? En el Salmo 56:3, ¿no? En el día que temo, yo en ti confío. Es un hecho que el temor en la vida cristiana es muchas veces hablarles a otros. Tenemos temor al rechazo, a que de repente, como sucedió con Pablo, ¿no? Empiecen a ponernos a un lado.
ya no nos hablen, ¿no? Sin embargo, esta situación la vencemos con la palabra de Dios. Y encontramos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jairo se enteró de la muerte de su hija, el Señor inmediatamente le dijo, no temas. En Marcos 5:36, el Señor le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a las mujeres después que resucitó. Veamos en Mateo, en el capítulo 28, en el verso del 8 al 10, dice la palabra de Dios. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Frente a diferentes causas de nuestros temores, el Señor siempre se acerca, así como lo hizo con Pablo y nos dice, no temas porque yo he vencido el mundo. Y una vez que el Señor nos ha hecho esta convocatoria, tal vez en nuestro corazón empieza a surgir el temor, ¿no? De, de qué pasará si empiezo a hablarle a quienes no sabían que ahora soy un hijo de Dios. Sin embargo, no olvidemos que el siguiente elemento que debemos recordar para repotenciar, avivar nuestro espíritu misionero es cuál es la misión que Dios nos ha dado al ser hijos de Dios. De hecho, que la misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas e invitarlos a tener una relación con Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos como la sucursal de Dios en la tierra. Su misión es mostrar el mundo cómo será, el reino de Dios y continuar con la misión. Sin embargo, recordemos que a veces cuando empezamos a desarrollar nuestra vida cristiana, pensamos que tal vez el desarrollo de nuestra vida solamente sea estudiar algunos cursos, asistir a la iglesia o asistir a las charlas, a las conferencias o a los eventos, ¿no? Cuando nos damos que la verdadera misión de la iglesia es extender el reino de Dios. Y a veces inclusive estamos explosionando hacia adentro, ¿no? Crecemos y crecemos, nos engordamos y nos engordamos de bendición, de palabra, pero hacia afuera es donde necesitamos explosionar. No olvidemos, mis hermanos, que hay una convocatoria que Dios nos ha hecho. Nos ha puesto en la lista y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando todos los partidos? ¿O estamos entrenando y nunca salimos a competir? Recordemos que el temor, ya Dios nos dio cómo vencer ese temor. Él nos dice que debemos seguir adelante, que Él ya tiene todo el control, que su pueblo está extendido para seguir. Este es un trabajo en equipo. ¿Cuál es tu misión? Sin embargo, recordemos que luego de la convocatoria y ese temor que empieza a surgir en nosotros, debemos recordar no solo la misión, sino también la visión que Dios nos ha dado. Un detalle importante respecto a la visión es que debe estar fundamentada en la misión, ¿no? La misión es quién soy y para qué existo. ¿Te has preguntado tú alguna vez eso? Ahora soy un hijo de Dios, pero ¿qué sucede ahora? Porque Dios ya me hizo una convocatoria, ¿verdad? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, un soldado de Cristo, que ahora debe extender el reino de Dios. Debo tener claro eso. ¿Y para qué existo? Es cierto, para vivir con mi familia, para desarrollar un estilo de vida, para lograr muchas cosas, pero existo para extender el reino de Dios. Esa es mi visión. Y estos dos elementos combinados constituyen un pilar fundamental para poder disfrutar el plan de Dios en nuestras vidas. Y fíjate que en la palabra de Dios encontramos en Habacuc, el capítulo 2, verso 2,
La palabra de Dios dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En ese sentido más práctico de la palabra de Dios, una visión es un instrumento que nos ayuda a visualizarnos en el futuro, ¿no? A través de respondernos tal vez una pregunta, ¿a dónde deseo llegar? Y podríamos nosotros empezar, ya que estamos terminando el año, empezar el año 2022 diciendo, y este año que viene, ¿qué voy a hacer como el convocado del Señor para extender su reino, para lograr más personas que lleguen y lo conozcan de su palabra? ¿Hacia dónde quiero llegar? Mi meta, ya sé que soy una persona que debe llevar la misión del Señor, llevar su palabra, extender su reino, llevar el mensaje de salvación, pero mi meta es uno por mes, 12 personas a quienes yo debo hablarle de la palabra del Señor. Y fíjate, como vimos aquí, y como conté la historia, y seguro que muchas historias testimoniales de cómo has llegado a los pies de Cristo, no siempre fue con la primera persona. Alguien empezó y luego el pueblo de Dios que estaba extendido, en el tiempo seguro que fueron apareciendo más personas, también convocadas por el Señor para extender su reino, que fueron ayudando a que lleguemos a sus pies. Basta hablarles. Por eso, habla y no calles, dice. Porque al final es el Espíritu Santo el que va añadiendo. Al mismo tiempo nos marca el paso de nuestro ritmo de trabajo enfocados. Si ya sabemos y nos preguntamos qué queremos hacer, un detalle importante respecto a esta visión es fundamentalmente recordar quiénes somos. Soldados de Cristo, hijos de Dios, misioneros en potencia, y que existimos para extender el reino de Dios. De hecho, que los dos elementos nos llevan a una visión fundamental de nuestras vidas. Qué importante, mis hermanos. ¿Cuál es tu visión como cristiano? ¿Cuál es tu visión como cristiano? Dios en el versículo le pide a Habacuc que escriba la visión, ¿no? Le dice, escribe la visión. Lógicamente, para escribirla, Habacuc tuvo que definirla y tener en su mente su relación con Dios. Hizo su visión de aquí de 3 a 5 años, por decir. Escribe tu visión. Señor, durante el 2023 me estoy proponiendo hablarle a los vecinos que nunca les hablé. Tal vez aquellos con los que no tengo comunicación. A mis tíos, a mis tías, a la familia con quien tantos años interactuamos y no me he tomado un tiempo para hablarles. Escribe tu visión. ¿Qué esperas realizar en tu quehacer cristiano, en tu rol como líder, en donde estás con tu familia? A veces nos hemos preguntado a quiénes debemos hablarle. Hay tanta gente a nuestro alrededor. No nos hemos atrevido, como vimos después de la convocatoria existe el temor. Pero recordemos que hay una misión y una visión como hijos de Dios. Qué importante, mis hermanos. Yo recuerdo alguna vez que encontré a algún amigo y le dije, oye, tú trabajas con un hermano de mi iglesia. Y me dijo, ¿así? ¿Cómo se llama él? Él se llama Pepe. Ah, ya, pero yo trabajo con él como 10 años, nunca he sabido que era cristiano. Y tal vez podemos estar en esa condición, mis hermanos, que estamos en tantos lugares y nadie sabe que somos cristianos. Somos como espías escondidos de Dios, ¿no? Nadie sabe nada. Cuando Dios no nos ha mandado a eso. ¿Quién nos ha mandado a Dios? Habla y no calles. Es lo que Dios quiere que hagamos. Él nos ha dado la potestad a todos. Otro elemento importante, ya vimos la convocatoria, genera temor, Señor, ¿cómo voy a hablar yo tu palabra? Y reconocemos cuál es la misión y la visión que Dios nos ha dado. ¿Cómo es el corazón de una persona que quiere llevar el evangelio? ¿Cuál es el corazón del misionero que tienes dentro, que tenemos todos los hijos de Dios? Tener un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas. Pero también tener un corazón que ame al prójimo, a nuestros semejantes, con todos sus errores, con todos sus defectos. Tener un corazón
que ame hacer la obra de Dios al mundo. Tener un corazón con un espíritu de intercesión, de orar unos por otros. Y un corazón de misionero del deseo de compartir con los demás. Mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos acerquemos a Dios, Dios se va a ver más reflejado en nosotros. Y nuestro corazón va a hacer que podamos hacer todas estas cosas con un corazón misionero. Ya no vamos a ver a las personas humanamente, sino bajo la dirección de Dios. Vamos a reflejar eso que Dios va dando en nuestra vida. Y amamos a Dios leyendo su palabra, orando, poniendo en Él todas las cosas que vamos a hacer, dejando que haga su voluntad, no la nuestra. Recuerda, estamos convocados. Seguro que tenemos temor, pero recuerda la misión y la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas como hijos de Dios. Y recuerda que debemos tener ese corazón misionero, un corazón que ame como Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Con tantos, y nos sigue amando con ese amor eterno, perfecto, inescrutable, que nadie podría entenderlo ni nadie podría hacer. Qué importante, mis hermanos, entender cómo debe ser tu corazón. Nos haríamos una pregunta en esta mañana, una pregunta importante para nuestras vidas. ¿Cuál es el inventario de tu vida? Ya estamos por terminar el año 2021 y seguro que al terminar el año, en casa diremos o nos pondremos a planificar este año. No, este año nos compramos tantas cosas en casa, o este año pudimos construir, o este año recibí un dinero extra, este año tenemos un nuevo más integrante en la familia, este año terminé mis estudios, logré mi licenciatura, tantas cosas que podríamos decir en casa. Este año terminé de pagar algunas deudas y nos ponemos a hacer un inventario. Pero nos hemos puesto a pensar y hacer un inventario a cuántas personas le hemos compartido de la palabra de Dios este año. ¿Cuántos de tus amigos, vecinos, compañeros de trabajo o quienes son cercanos a ti, a quien vas a comprar en las mañanas, en el mercado, saben que eres creyente, un hijo de Dios? Tomemos lápiz y papel y pongámonos por mes a cuántas personas le hemos compartido la palabra de Dios. Lo primero que se nos puede venir a la mente es que no podemos ahora conversar porque estamos en este tiempo del coronavirus que no nos permite comunicarnos, la distancia social, los protocolos. Es cierto, pero hemos tenido otros medios, como los medios digitales. Una llamada por teléfono para preguntar cómo están, ¿no? Una llamada para saludarlo el día de la madre, el día del padre, y hay tener la oportunidad de ahí, por lo menos decirle, déjame hacer una oración, y si no, estoy orando por ti. O llamar a alguien y preguntarle, me gustaría orar por ti, ¿tienes alguna necesidad? Y empezar a desarrollar este plan de acercamiento a las personas. Qué importante, mis hermanos. ¿Cuál es el inventario de nuestras vidas? Ninguno de nosotros es creyente por nacimiento, ¿verdad? Cada uno de nosotros es creyente en Cristo y disfruta de la salvación debido a que alguien nos proclamó a Dios en casa. A pesar que nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Ahí están compartiéndonos la responsabilidad de los padres de llevar el mensaje de salvación. Quiero contarte que si no hemos hablado a estas personas que están cerca a nosotros, nosotros tenemos una deuda con nuestros amigos, nuestros parientes y con otras personas que Dios ha puesto en nosotros cerca, justamente como elegidos, como convocados para llevarle el mensaje de Dios. Tal vez entrenamos mucho, ¿verdad? Nos preparamos mucho y seguimos preparándonos, pero nunca llegamos a llevarles el mensaje de salvación. No callemos, mis hermanos, tenemos una deuda en realidad de llevarles este mensaje de vida en este mundo tan lleno de oscuridad, de tanta imperfección. El apóstol Pablo
expresó este sentir en Romanos 1, en el verso 14 y 15, más o menos dice así: deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No seamos deudores. Todos conocemos que alguien necesita de la salvación. Lo sabemos. Quizás sea alguien que está en el trabajo, como decía yo, alguien cercano. Las personas en este tiempo están heridas por dentro, mis hermanos. Ellos no lo comparten. A veces son personas que caminan llenos de muchas aflicciones y muchos problemas, vacíos. Ellos anhelan un tipo de vida diferente. Les debemos entregar el Evangelio. Ellos necesitan escuchar del Salvador. Un Salvador que nos ama y que también tiene un plan de vida para ellos. Esta es la razón por la cual debemos obedecer este encargo solemne del Señor de proclamarles el Evangelio. No olvidemos, mis hermanos. Hagamos el inventario a fin de año y veamos en realidad cómo hemos desarrollado este trabajo. Las personas necesitan oír el Evangelio. En Romanos 10:14, la palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿No? ¿Cómo van a saber de Jesús y la salvación? ¿O cómo van a poder creer, ¿no?, si no han oído nunca de ese mensaje? Y más aún, si nadie le ha hablado de ese mensaje. ¿Se dan cuenta? Es la responsabilidad de nosotros llevarles ese mensaje de salvación. ¿Nosotros obedecemos? Encontré esta estadística. Dice que el 61% de los cristianos no comparten su fe o no lo compartieron su fe en los últimos 6 meses. Casi más de la mitad, ¿no? Hablamos en general. Y casi un 90% de los cristianos nunca llevaron a otra persona a Cristo. Es un porcentaje más alto. Porque casi siempre estamos nosotros buscando desarrollar más nuestra vida cristiana, buscando solucionar nuestros problemas, nuestras necesidades, ¿verdad? Yo sé que es parte del diario vivir, pero estoy seguro que mientras más llevemos el mensaje de salvación, más Dios está en nosotros y todas las cosas que vivamos en nuestro entorno van a ser mucho más fáciles de llevar, porque estamos cumpliendo el trabajo que Dios nos encomendó. ¿Y por qué no compartimos nuestra fe? Se ha hecho como una especie de encuesta o un test en muchos lugares y se encontraron estas dos respuestas. Una, porque no saben cómo compartir la palabra. Y dos, porque a veces tienen miedo o inseguridad de lo que hablábamos al inicio. Déjame decirte que en una oportunidad me compartió esta historia una hermana que cuando ella no conocía al Señor Jesucristo estaba en su casa y hubo un temblor. Salieron todos corriendo, el temblor era muy fuerte. Ella bajó por sus escaleras y encontró a su sobrino, ¿no? A su sobrino de 8 años jugando, que se inmutaba ante el temblor muy fuerte. Y ella le dijo: hijo, ¿no tienes miedo? Hay un temblor, se puede caer la casa. Y el niño le respondió lo que le habían enseñado. No, tía, esta casa no se va a caer porque está sustentada bajo la roca que es Jesucristo. Y se quedó pensando. Y esa palabra fue entrando en su corazón. Y si el corazón estaba duro, lo fue rajando, lo fue aliviando. Luego, más adelante, vinieron otras personas que fueron hablándole y cada uno fue haciendo su trabajo. No tengamos miedo. Recuerda que quien realmente añade las personas es el Espíritu Santo.
pero nos toca a nosotros hablarle, tal vez testimoniarle sobre cómo conociste a Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Pero también sabes que tu testimonio ha de ser muy importante. Tu forma de actuar, saludar, llevarte bien, siempre ser honesto. Todas esas cosas hacen que las personas digan, caramba, esta persona que vive cerca de mi casa o que me viene siempre a comprar o que trabaja conmigo, que viene a pagar acá, siempre es caballero, siempre es una persona honesta, es una persona distinta. Yo veo algo distinto que no veo en los demás. Y en algún momento dado, eso va impactando en las personas, porque reflejamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando tú le quieras decir o le quieras hablar el mensaje de salvación, ten por seguro de que esas personas van a abrir sus oídos para escucharte. Lo demás lo hará el Señor. Tal vez en ese momento no se conviertan al Señor, pero has dado el primer paso. Qué importante, mis hermanos. Ya vimos que Dios nos ha convocado, que en esa convocatoria empezamos a sentir temor y debemos recordar la misión, la visión y cómo debe ser el corazón de un misionero, porque todos lo somos. Libera ese misionero que llevas dentro, no lo tengas atado. Y ya vimos, si nos ponemos a hacer un stand-by, un stop en nuestra vida y diríamos, voy a hacer un inventario, va a terminar el año de todas las cosas. Preguntémonos también, como convocados de Dios, a cuántos hemos llevado a los pies de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que debemos tomar en cuenta. ¿Quién llega primero? ¿Nosotros? ¿A qué me refiero? A que tal vez estamos demorando en extender el reino de Dios y llevar el mensaje de la palabra. Tal vez otras personas con otros pensamientos, otras filosofías, ahora en el posmodernismo, ¿no? Que hay tantas ideas, filosofías de género, filosofías de relativismo, de tantos cambios, donde se han perdido los valores, los derechos, y hay muchas personas que se han aferrado a esas creencias, porque alguien llegó primero que nosotros. Yo les cuento que, y les comparto esta historia de una hermana que asistía a nuestra iglesia. Eh, ella, yo le preguntaba, ¿y cuánto tiempo tiene de conocer al Señor, de ser una hija de Dios, de haber aceptado a Cristo en su vida? Y me decía, tengo 6 meses. Ah, caramba, le dije, 6 meses. Y era una persona mayor. Y le digo, así que recién, sí. Lo que pasa, me dijo, hermano, es que durante 30 años yo estuve asistiendo al Magicari. Y yo pensé que ahí estaba la verdad, porque ellos me hablaron, todo el tiempo hablaban conmigo, así, y nunca nadie le habló de Cristo. No, me dijo, nunca nadie me habló de Cristo. Recién después de 30 años alguien me empezó a hablar, me enseñaba la palabra, oraba por mí, y Dios fue transformando mi vida. Y ya lo dejé, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Pero nadie le habló, imagínense. Reteniendo la palabra fiel, que conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tantas filosofías ahora. Qué importante que nosotros lleguemos con este mensaje, mis hermanos. Y eso es actual. También nuestros hijos, que seguro van a recibir enseñanzas porque lo llevan en la universidad, en sus cursos, de sus amigos, ¿no? Y que ellos puedan también contender con la palabra, entender ese mensaje auténtico y verdadero que el Señor tiene para nuestras vidas, mis hermanos. Qué importante
que lleguemos primero. No esperemos ser los últimos en llegar, mis hermanos. No olvides, no calles. En Romanos, el capítulo 10, el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjense, mis hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son nuestras vidas delante de Dios cuando anunciamos el mensaje. Qué importante, mis hermanos, recordar eso como hijos de Dios, llevando el mensaje. Dios, cuánto se regocija, se llena de gozo de que solamente no nos convocó y estamos sentados en la banca, ¿no? Nunca queremos ser titulares. No, mis hermanos, no callemos. No callemos, mis hermanos, porque otro elemento importante en la vida del cristiano es compartir la luz de Cristo. Los que andan en tinieblas sufren una vida de miseria, es la verdad, porque muchas decisiones las toman erradamente, cometen errores y aún peor, pierden sus almas. Seamos los que alumbremos y seamos vistos con nuestras obras, nuestro testimonio. Dios nos llamó a ser luz. No escondas la luz, ni apagues la luz para aquellos que la necesitan. ¿Sabes? Hoy en día, en este mundo tan difícil, Dios nos llamó a hacer luz en medio de estas tinieblas. Y es que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que mostremos de las obras que Él puede realizar en las tinieblas y convertirnos en luz. La palabra de Dios dice algo muy hermoso que debemos recordar, mis hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, mis hermanos, ¿qué más? Eres escogido, eres linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no temas. No calles la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, con nuestro buen testimonio las tinieblas no van a prevalecer jamás. Nosotros somos esa antorcha encendida. Pablo dice que somos luminares en el mundo, en Filipenses 2:15. Mis hermanos, qué importante como hijos de Dios. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, qué importante es liberar ese misionero que llevamos dentro. Y como dice la palabra de Dios, y como el Señor le dijo a Pablo, habla y no calles. Mis hermanos, concluimos en esta mañana. Amados, seamos portadores de la luz. En Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos reconocer que Jesús nos ha alumbrado después de estar en tinieblas. Si hemos sido alumbrados por Cristo, debemos asumir nuestra responsabilidad de ser hijos de luz para las demás personas que nos rodean a diario en diferentes lugares donde vivimos y donde nos movemos. No olvidemos, mis hermanos, Dios nos ha convocado. No tengamos temor. Recordemos la misión y la visión. Hagamos un inventario este año y planteémonos una visión diferente, para que cuando concluyamos el 2022 digamos, yo me propuse hablarle a tal persona y del 100% le hablé al 100%. Del 100%, algunos ya llegaron a los pies de Cristo, pero otros seguro que Dios está esperando el momento y el tiempo. Y te vuelves a plantear esa visión.
No olvidemos que para tener ese corazón misionero, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Y solamente nos vamos a llenar preparándonos, ¿no? Con su palabra. Qué importante cuando asistimos a los cursos, ¿verdad? Aprendemos más. Pero eso hay que replicarlo, ¿no? Hay que seguir extendiendo la luz. Explosionemos hacia afuera, mis hermanos. No explosionemos hacia adentro, ¿no? Adentro ya estamos con toda la bendición. Es afuera donde se necesita la luz. Recordemos que hay otras filosofías y otros pensamientos que están llegando a las personas antes que nosotros. Y tal vez muchos están arraigando con esas nuevas ideologías. Si bien es cierto, Dios tiene misericordia, pero Dios nos ha dado una responsabilidad de que podamos llegar primero para que gocen del amor, de este plan perfecto que Dios tiene en sus vidas. Y finalmente, mis hermanos, no dejemos de extender la luz de Dios, y seamos luz para todas estas personas. Recuerda, mis hermanos, libera ese misionero que llevas dentro, desátalo, sácalo fuera. Y como dice la palabra de Dios, habla y no calles, no tengas temor. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos infinitas, Señor. Y te pedimos, Señor, tu gracia y misericordia, Señor. Pedimos tu perdón si muchas veces no hemos sabido entender la verdadera misión y visión como hijos de Dios. Ayúdanos a repotenciar nuestro corazón, a repotenciar nuestra misión y visión para extender tu reino, Señor, llevando esta luz en medio de tanta oscuridad en el mundo. Seguro que hay muchas personas que están cerca a nosotros y nos hemos olvidado o no nos hemos dado cuenta. Te pedimos, Señor, que avives nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, Señor, dando las formas de poder llegar hacia ellos. Haz de nosotros un corazón misionero vivo, activo, Señor. Permite que siempre podamos hablar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en todo lugar, Padre Santo. Cuando vayamos, cuando regresemos, en cada circunstancia, Señor, sepamos aprovechar para extender tu mensaje de salvación a las personas. Gracias te damos en esta mañana por un día darnos la oportunidad de conocerte, por encontrarnos, Señor, sacarnos de tantos lugares difíciles y enseñarnos a vivir con ese gozo, con ese plan de vida hermoso que tienes en nuestras vidas para nuestras familias. Gracias te damos y reconocemos que tú eres el Rey de nuestras vidas, eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, Señor, el Rey de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.